Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé. Hola, ¿qué tal, hermanos? Un gusto estar con ustedes compartiendo esta reflexión del día de hoy, sobre todo porque celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, patrona de todos los enfermos. Vamos a encomendarle a Nuestra Señora de Lourdes aquellos enfermitos que amamos, aquellas personas que están sufriendo en una cama. Vamos a encomendarle nuestras enfermedades físicas y sobre todo nuestras enfermedades del alma, para que la Virgen María nos ayude a rogarle. Y mira qué interesante el Evangelio de hoy. Precisamente nos habla de un milagro, del poder que tiene Jesús sobre las enfermedades. El Evangelio lo tomamos de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo, que además hablaba con dificultad, y le rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Éfeta, que significa ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se les prohibía, tanto más lo propagaban ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Ve, hermanos, en este Evangelio podemos ver el poder que tiene Jesús sobre las enfermedades. Yo no sé cuál es tu realidad, no sé cuáles son tus enfermedades, cuáles son aquellas situaciones que nos agobian, que nos quitan la paz, que nos desestabilizan, que nos avergüenzan, podríamos decir. En el Evangelio nos presentan a un sordo que apenas podía hablar. Pues es una situación que para muchos puede ser un motivo de vergüenza, en la que nadie va a hacer alarde de una situación así. Quiero que hoy, a la luz de este Evangelio, nos preguntemos: en ese paso de Jesús, dice el Evangelio, Jesús pasó por Sidón y atravesó toda la Decápolis. En ese paso de Jesús por mi vida, por tu vida, dice que atravesó la Decápolis y ahí le presentaron a un sordo que apenas podía hablar. Le presentaron. Nosotros, en ese paso de Jesús por nuestra vida, hoy Jesús está pasando por tu vida a través de este Evangelio. Y en ese paso de Jesús por nuestra vida, ¿qué le estamos presentando a Jesús? Porque podría ser un paso de Jesús en el que nosotros le presentamos nuestra cara bonita, como cuando tenemos una visita en nuestra casa, le presentamos la sala, el área mejor decorada, pero no nos llevamos a las visitas aquellas áreas que quizás no están tan bien arregladas, no están bien acabadas, que quizás nos puede dar vergüenza. Pero a Jesús hay que hacer todo lo contrario. En ese paso de Jesús por nuestra vida, presentarle nuestras miserias, aquello que nos agobia, aquello que quizás nos da vergüenza, aquello que solo lo hacemos cuando estamos a solas. ¿Cuáles son aquellas situaciones que vamos a presentarle? Dice el Evangelio, le presentaron a un sordo que apenas podía hablar y le pidieron, le rogaron que le impusiera mano. ¿Y qué es imponer manos? Pues es decirle que meta mano, que tome las riendas del asunto, que le dejamos en sus manos esa situación, que con nuestras fuerzas no podemos, que no hemos podido, pero que Él sí puede,
que Él sí tiene el poder. Y Jesús dice, cuando le presentan esa situación, cuando le dicen, le piden, le dan permiso, le dan autoridad de meterse, de involucrarse en esa situación, en esa área, yo no sé cuál es la situación, cuál es el área que te da vergüenza, que te da pena, que te quita la paz, que te agobia. Ahí, decirle, preséntale y dile ahí, aquí Jesús, impón mano, mete mano, toma las riendas de este asunto, de esta situación. Y ahí dice Jesús, tomó al sordo y se lo llevó, lo apartó a un lado. ¿Y qué significa para nosotros apartarnos a un lado? Quizás en esas realidades donde estamos hay mucho ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios. Estamos sordos de tanto ruido del mundo. ¿De quién me debo de alejar, me debo hacer a un lado para estar con Jesús? ¿De qué me debo alejar para hacerme a un lado con Jesús? Jesús, el Evangelio dice, lo apartó a un lado, y ahí, cuando estaba a un lado, a solas con Jesús, metió sus dedos en los oídos. O sea, Jesús mete mano en tus asuntos, en aquellas realidades que le estás presentando, en aquellas realidades que le estás pidiendo que te sane, que obre, que querés que la transforme. Mete mano en los oídos y pone saliva en su lengua. En esa intimidad nos está diciendo, nos aparta, significa nos apartamos con Jesús, hacemos oración con Jesús, tenemos intimidad con Jesús, y ahí Jesús mete manos. Si nosotros dejamos que Jesús imponga, que meta las manos a nuestros oídos, que metan las manos a esas realidades que te agobian, y cuando después de meter sus manos en los oídos y poner de su saliva en la lengua del sordo, y que apenas podía hablar, dice, suspiró y miró al cielo y le dijo, Efetá. En otras palabras, le dijo, ábrete. Mire qué poder tiene la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Tiene el poder de liberar, de soltar, de romper cadenas, que lo podíamos ver en el Evangelio de ayer, y hoy lo miramos cómo tiene poder Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Inmediatamente el sordo empezó a escuchar y empezó a hablar correctamente. Quizás estamos rodeados de mucha gente, quizás nuestro círculo social, en esa realidad donde estamos o donde nos gusta estar, donde nos sentimos muy bien, no nos deja escuchar la voz. Hay mucho ruido del mundo o mucho ruido de la televisión. Quizás en esas tiendas donde pases hay mucho ruido y necesitamos apartarnos a un lado, hacer oración para que Dios obre. Quizás en ese círculo donde estamos, pues no sentimos la libertad de decir, de hablar correctamente, hablar como Jesús, hablar con la verdad, porque decimos, si yo digo, si yo anuncio, si yo denuncio, si yo hablo que soy cristiano, ya me van a excluir, voy a dejar de ser parte de este club. Pero Jesús dice, cuando tenemos intimidad con Dios, en la palabra, en la oración, Jesús quita todas esas trabas de nuestra lengua y empieza a hablar correctamente. Y hablar correctamente, hermanos, no es hablar diplomáticamente, no es hablar con palabras endulzadas que todo el mundo te va a aplaudir. Hablar correctamente es hablar como habla Jesús. Hablar con la verdad, mirando a la persona, no solo lo exterior, sino mirando el alma. Vamos a acercarnos acá a nuestro esposo, a nuestros hijos, a aquellos que nos rodean. Vamos a hablarle con la verdad, y quizás palabras que no van a ser aplaudidas, pero las vamos a hacer movidas desde el amor, queriendo llevar luz a esas personas. Que vamos a anunciar el Evangelio, que vamos a anunciar el amor, que vamos a denunciar aquello que no está bien, movidos por el amor que tenemos a esas almas que si son parte de esa realidad temporal, pues de alguna manera se nos ha confiado para que nosotros, si ya hemos tenido esa relación, esa intimidad con Jesús, podamos llevar un poco de luz a aquellas personas que aún
viven en la oscuridad, aquellas personas que están insertadas en el mundo siendo esclavos del pecado. Vamos a creer esta palabra de Dios porque es poder para nosotros los cristianos. Vamos a agarrarnos de esta palabra de Dios, creyendo que se hace vida en mi vida y en la vida de cada uno, sobre todo de la mano de la Virgen de Lourdes, que interceda para que todas las enfermedades que tenemos, tanto físicas como espirituales, pues sean sanadas. Y hoy, hermanos, que este día realmente sea de sanación y de liberación, a vencernos, a vencer todos esos obstáculos que se nos presentan para poder estar a solas, en intimidad con Jesús, a vencernos por amor para alcanzar la santidad. Bendiciones. Hermosura tan